Bueno, jóvenes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Hoy comenzamos, o ya comenzamos la unidad 3 y la unidad 3 ya que tiene que ver con el corte final, pues tiene que ver con la parte tiene que ver y ya vamos a explicarle la parte que es la unidad 3. Esta unidad 3 tiene que ver con lo que es el costo estándar, que ya comenzamos la clase pasada a hablar de él, pero ahora vamos a hacer una retroalimentación. Y también vamos a hablar, dentro del costo estándar, hablamos de lo que son las variaciones que hay en los materiales, en la mano de obra y en los costos indirectos de fabricación. Pero también hay algo especial y es cómo se hace un análisis de los costos indirectos de fabricación con base a una, a dos y a tres variaciones. Aparte de que cada uno de ellos, pues, dentro tiene sus variaciones normales. También en esta unidad vamos a ver lo que es la relación costo-volumen-utilidad, o sea, la relación de lo que tiene que ver con el punto de equilibrio, que es una herramienta importante para ustedes, donde los ingresos menos los costos y menos los gastos es igual a una utilidad que es cero o puede estar con la utilidad deseada. Y la última temática que tiene que ver con el costeo variable, pero en esta temática del costeo variable o marginal es que también se llama directo, solo vamos a ver la diferencia que existe entre él y el costeo estándar. Que tienen que ver los costos fijos o que tienen que ver los costos indirectos de fabricación en cada uno de estos dos métodos de costeo. Entonces aquí les estoy presentando lo que es precisamente la unidad 3. Nosotros, eh, ahora sí vamos aquí a presentar lo que nosotros la clase pasada estábamos explicando, que era el costo estándar. Hablábamos del costo estándar y decíamos en ese entonces, hablábamos que nosotros vimos en la unidad 1 y la unidad 2, nosotros hablamos de los costos por proceso. Nosotros hablamos de los costos por órdenes específicas que los utilizan las empresas industriales y nosotros vimos cómo en el sistema de costos por órdenes de producción que para determinar que era necesario determinar en el proceso productivo el costo total de producción y el costo unitario de acuerdo a la producción elaborada, en este caso a la orden de los pedidos que hacía cada cliente. Y en el costo por proceso, que en las empresas que utilizaban el sistema de costos por proceso, donde nosotros decíamos que la producción es continua o es por lotes, que también mediante la producción equivalente, como ustedes lo vieron ya y lo conocen, se podía establecer cuáles eran los costos unitarios de producción. O sea que para nosotros en estos dos sistemas, una vez terminada la producción, era que podíamos conocer el costo. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder determinar en ese caso, conocer el costo en estos dos sistemas, hay que terminar la producción. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita es, por ejemplo, conocer un sistema de costo que permita al administrador tomar decisiones acertadas en cuanto a lo que es la valoración del inventario y determinar el precio de venta. Porque en todo esto se busca es la utilidad requerida, la rentabilidad requerida. Entonces, si yo conozco antes lo que me va a costar al final el producto, yo puedo determinar cuál es el precio de venta y esto tiene que ver con la competencia. Antes de ello puedo
antes que se termine la producción, yo determino cuál es el costo del producto. Entonces, cuando hablamos antes de, o sea, predeterminamos, presupuestamos, va a generar las variaciones. Entonces, por eso, se generan las variaciones con los elementos del costo. Ahora, en este sistema, pues, lógico que le va a permitir, como ya dije, a la gerencia implementar, digamos, unos mejores controles, tomar mejores decisiones, y para esto es el estándar, porque eso se lo permite. Ahora, que tiene sus ventajas. Entonces, claro, tiene las ventajas porque, bueno, ya lo dije, que para tomar las decisiones es fijar el precio de venta, en analizar la rentabilidad del producto, como les comenté, y también para el producto que se puede retirar, porque también hay un producto que no puede estar dando y se retira del mercado, porque se analiza cuál va a ser el costo al final del producto, y si miran la rentabilidad que se le va a aplicar para establecer el precio de venta, entonces y miran cómo es la competencia y miran el mercado, pueden retirar el producto y no lo producen. Entonces, digamos que esa es la ventaja que tiene el costo estándar. Ahora, también les decía que había unos tipos de estándares, ¿no? Que dentro de esos tipos de estándares estaban los estándares básicos, y los estándares ideales. Digamos que en esto tienen una característica máxima de rendimiento del 100%. Y están también los normales y están los reales, que también les hablaba de los normales y los reales, y en qué se fundamentaban, y sus condiciones, ¿no? En lo que tenía que ver, en este caso, que el rendimiento de ellos es que se espera que a corto plazo permita modificar esos costos. O sea, estos estándares normales y reales permiten esa parte de que se pueda, que son a corto plazo y se pueden modificar. Entonces, digamos que eso era lo que les comentaba sobre lo que eran los estándares. Ahora, que habían unas responsabilidades en cuanto a cómo se determinaba, y que le ayudaba mucho a los, también una de las ventajas era que les ayudaba a tomar decisiones administrativas con respecto al personal que tenía que ver con establecer estos costos estándar. Por ejemplo, les decía que en cuanto a los materiales, el jefe de compra era el responsable, porque él era el que tenía que hacer el estudio de si la materia prima era importada, o si es en la materia prima el proveedor en el país cambiaba mucho de precio. Entonces tenía que establecer más o menos un costo que al final la diferencia con lo que realmente nos va a costar no sea muy pronunciada, que no sea mucha la diferencia, es lo que se trata, que sea mínima. Y también hablábamos de que el jefe de producción era el que tenía que ver con la producción en cuanto a cuántos eran las horas que se tenían que utilizar, que cuánto era la cantidad de material que se tenía que utilizar. Digamos que ya ahí habían responsabilidades, y al final el administrador, el gerente, puede tomar decisiones. Eso hace parte, pues, digamos, que por eso estos costos se llaman de gestión. Ahora, que la determinación de los estándares son, eh, digamos que para establecer cuánto debe costar la producción de un artículo, es necesario definir los estándares por cada uno de los elementos del costo. Aquí tenemos, por ejemplo, y les explicaba que en cuanto a los materiales, que los materiales van a tener un estándar de precio y un estándar de cantidad. Más adelante, cuando les vaya a explicar un ejercicio, les voy a mostrar lo que debemos tener en cuenta. O sea, cada artículo debe tener una hoja estándar
que esa hoja estándar, ¿qué debe contener? Los 3 elementos del costo. Debe contener materiales directos. En el material directo, ¿qué cantidad se va a utilizar de material por cada unidad de producto y cuál va a ser el precio estándar? Entonces, en esa hoja estándar va a estar la cantidad estándar por unidad y el precio estándar. También se va, en esa hoja estándar debe estar la... Sí, dime, Yacamán. Yacamán. Cuéntame, Yacamán. Nada. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que en esa hoja estándar va a estar esa... Yacamán va a preguntar algo. No. En esa hoja estándar va a estar también la mano de obra. Entonces va a decir cuánto para una unidad, cuántas horas se necesitan de acuerdo al estándar y cuál va a ser el precio estándar o la tasa estándar. Y en cuanto a... Y en cuanto a los costos indirectos de fabricación, que es por donde nosotros habíamos terminado la clase pasada, que habíamos explicado lo que eran los materiales, que decíamos que en materiales habían dos variaciones, que era la de precio y la de cantidad, y en mano de obra. Aquí están, yo les explicaba esta parte en cuanto a los materiales, les hablaba de que había una variación en precio y que la variación en precio, aquí aplicamos son fórmulas, que la variación en precio va a ser PR y precio estándar, PS. Y en el ejemplo les explicaba que la variación en precio, en este caso, si se compraban 20 libras del producto X a 1.500 y el precio estándar establecido era de 1.750, entonces aplicábamos la variación y decíamos que el precio real es de 1.500, que es este que nos da aquí, el precio de a cómo se compra, y el precio estándar es precisamente el que está... es precisamente el que está en la hoja estándar, que aquí dice que es de 1.750 y multiplicado por la cantidad real que la vamos a establecer como QR, que en este caso son las 20.000 libras compradas. Vamos a aplicar una vez la fórmula, entonces la variación en precio sería 1.500 menos 750, eran 250 por 20.000 nos darían 5 millones. Y en esos 5 millones decíamos que es favorable, pero que no vamos a restarlo y no lo vamos a poner ni negativo ni positivo, sino que para saber si es favorable o desfavorable, siempre vamos a estar bajo el estándar. Si el estándar es mayor que lo real, o sea, si el estándar establecido es mayor que lo real, entonces va a ser favorable. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos un mayor costo al valor del producto y al momento de nosotros establecer el precio, tomamos fue el costo estándar. Entonces es favorable porque nosotros establecimos un precio en base a este costo. Por eso es favorable y el costo fue mayor. Ahora, es desfavorable cuando el estándar es menor que lo real. En este caso es favorable porque el estándar, que son los 1.750, es mayor que lo real, que es 1.500. Entonces, por eso es favorable. Hablábamos también de la variación en cantidad, que tiene que ver con la cantidad realmente utilizada en la producción, y otra que es la cantidad estándar establecida. Entonces aquí, en este ejemplo, nosotros aquí les daba en otro contexto, les decía que vamos a llamar cantidad real QR y cantidad estándar QS. Ahora, aquí les decía que íbamos a suponer, aquí la variación en cantidad es igual a la cantidad real menos la cantidad estándar por el precio estándar. Y aquí estábamos suponiendo que la cantidad real era de 16.000 libras y la estándar permitida de 15.500.
Aquí cuando íbamos a despejar, entonces la cantidad real 16.000 menos la cantidad estándar 15.500, el precio estándar 1.750, que es el que ya teníamos aquí, y nos iba a dar una diferencia de 500 pesos. Ahora esos 500, perdón, de 500 libras. Ahora esas 500 libras multiplicadas por 1.750, hablo de libras, porque es este caso, pero puede ser kilos, puede ser gramos. Entonces, estos 500 multiplicados por 1.750 nos da 875. En este caso es desfavorable. ¿Por qué? Porque el estándar está por debajo de lo real. Entonces, miren que mientras el estándar es 15.500, lo real son 16.000. Entonces, aquí, por eso es desfavorable. Y ahí tenemos las dos variaciones de materiales y siempre van a ser esas, que van a ser otros contextos, sí, lo vamos a ver ahorita cuando vayamos a aplicar un ejercicio. Luego viene la mano de obra. En la mano de obra también les hablaba que habían dos variaciones, pues tienen los dos componentes, que es el estándar de precio, que lo vamos a llamar tasa, y el estándar de cantidad o tiempo, y lo que tiene que ver con el tiempo, la cantidad, es la eficiencia, o sea, la eficiencia en la producción. Entonces vamos a llamar el estándar de precio, lo vamos a llamar variación de tasa, y el estándar de cantidad o tiempo, ahí vamos a establecer la variación en eficiencia. Entonces, esas dos variaciones en tasa, ¿qué vamos a tener ahí? La tasa real. La tasa real viene siendo el precio de la hora, ¿sí? El precio real a cómo se pagó la hora. Y la tasa estándar es el precio estándar establecido por cada hora, de acuerdo al estudio que se hizo antes de. Ahora, ¿por cuál lo vamos a multiplicar? Por las horas realmente utilizadas. Entonces ya ahí tenemos la fórmula. Entonces miren, aquí aquí está la fórmula, que es tasa real menos tasa estándar por horas reales. ¿Y cómo lo vamos a la TR? TR es tasa real y TS es tasa estándar. En este ejemplo que tenemos aquí, dice que para la producción de 10.000 unidades del producto X se utilizaron 36.000 horas, cuyo costo por hora es de 73 pesos. Entonces aquí tenemos dos cosas ya, lo real. Tenemos lo real, que son 36.000 horas, y tenemos las horas reales, que son 36.000, y tenemos la tasa real, que es de 73, y así fue como la pagamos. Pero también tenemos el estándar establecido, el estándar permitido por hora, que es de 70, o sea, se estableció que la tasa estándar o el precio estándar era de 70. Cuando nosotros vamos a aplicar la fórmula, entonces colocamos que la variación en tasa, como está aquí, es tasa real, y aquí tenemos que la tasa real es de 73 pesos, menos la tasa estándar, y ya tenemos aquí que la tasa estándar es de 70 por las horas reales. ¿Cuáles son las horas reales? Estas que ya están aquí, 36.000. La diferencia entre 73 menos 70 nos da 3. 3 por 36.000 nos da 108.000. Como la hora estándar establecida está por debajo de la real, entonces es desfavorable. Entonces miren que es aplicar la fórmula de acuerdo a un contexto. Ahora, luego viene la variación en eficiencia, y dentro de la variación en eficiencia tenemos que es las horas reales menos las horas estándar por la tasa estándar, pero de la mano de obra, o sea, las horas reales utilizadas, las horas estándares permitidas y la tasa estándar establecida. Entonces, ¿cómo vamos a estar? La variación en eficiencia la vamos a llamar BE, o sea, la variación en eficiencia, que es la misma que es la del estándar en cantidad o en tiempo. Entonces aquí coloqué, por ejemplo, que supongamos que las horas estándares permitidas son 37.500. Si aquí supongamos que las horas permitidas son 37.500, entonces vemos que la variación en eficiencia, vamos a colocarle aquí una letra más.
que se vea más. Ahí está. Entonces, la variación en eficiencia, tenemos que las horas reales, ¿cuáles son? Si vamos a despejar la fórmula, son 36.000, que es lo que nos están dando, menos las horas estándar, que son ¿cuál? Las que estamos suponiendo aquí, que son 37.500, por la tasa estándar, que es la tasa estándar que ya nos dieron aquí, que son 70. Cuando vamos a establecer la variación, la diferencia aquí es de 1.500 por 70, nos da 105.000 y es favorable. ¿Por qué? Porque las horas estándares permitidas son mayores que las horas reales utilizadas. Entonces, hasta ahí quedamos nosotros, la clase pasada, donde explicamos lo que eran las variaciones de materiales directos y las variaciones de la mano de obra directa. Ahora vamos a explicar lo que son los costos indirectos de fabricación. Ustedes saben que los costos indirectos de fabricación con respecto a la producción son variables y fijos. Entonces, como son variables y fijos, hay que establecer unas variaciones precisamente por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la variación de los SIC fijos debemos establecer y cada uno de ellos va a tener una variación. Aquí tenemos los fijos y tenemos que los SIC fijos tienen dos variaciones. Una que es la variación de presupuesto, donde dice que los SIC reales menos los SIC presupuestados es la variación, pero todo tiene que ser fijo, o sea, debemos tomar los SIC reales fijos y debemos tomar los SIC presupuestados. Ahora, ¿cómo se establecen los SIC presupuestados? Bueno, lo presupuestado tiene que ver con la hoja estándar. Lo presupuestado es tomar las horas estándar y multiplicarlas por la tasa estándar. Y lo real, lógico que los SIC reales pues no los dan. Ahora, si nosotros nos vamos, aquí está. Variación en presupuesto, la vamos a llamar así, variación en presupuesto, que es igual a SIC fijos reales menos SIC fijos presupuestados, teniendo en cuenta que para establecer los presupuestados son las horas estándar por la tasa fija estándar. Y aquí vamos a suponer, vamos a ponerle aquí otro tipo de letra para que ustedes lo vean mejor. Aquí vamos a suponer que los SIC reales son de 900.000 pesos y que la tasa fija estándar es de 30 la hora, ¿no? Porque les quería decir que los costos indirectos de fabricación siempre están en base a horas de mano de obra directa. Por eso es que la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación se conocen como los costos de conversión. O sea, se conocen como costos de conversión, que son los costos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces aquí, como ya tenemos la tasa fija y nosotros nos vamos aquí a despejar, entonces dice que supongamos que los SIC son de 900.000 pesos. Estos son los SIC reales, 900.000 y ya que están aquí. Ahora, ¿cuáles son los SIC presupuestados? Yo les digo que son las horas estándar por la tasa fija estándar, ¿verdad? Ahora, si ya conozco aquí la tasa fija estándar y aquí tengo las horas estándar permitidas, que son 37.500. Entonces, ¿cómo vamos a establecer aquí los SIC presupuestados? Ustedes debemos tomar aquí SIC presupuestado. Sería igual a tomar las 37.500 horas estándar multiplicado por la tasa fija, que es 30. Y eso nos da este valor, 1.125.000. Entonces aquí colocamos 1.125.000. Miren que estamos tomando las horas estándares
que son 37.500. Lo único es que lo multiplicamos por la tasa fija estándar, que es de 30. Cuando nosotros establecemos que la variación de presupuesto es 900.000, que es lo real, menos el estándar, que es 1.125.000, tenemos que la variación en precio es de 225 y es favorable porque el estándar es mayor que lo real. Jóvenes, preguntas hasta ahí. A ver si están ahí o yo estoy grabando. Todo correcto, profesora. Nada, no hay preguntas. Todo lo entienden. Bueno, después preguntamos ahí si es verdad. Ahora, la otra variación, miren que cada una tiene dos componentes, ¿verdad? Aquí tenemos ya la variación de los SIC. Ahora viene la variación de volumen. La variación de volumen es igual a las horas normales permitidas. ¿Cuáles son las horas normales permitidas? La que tiene que ver con la actividad normal de la empresa. Si en la actividad normal de la empresa dice que son 90.000 horas, entonces son 90.000 horas las horas normales. Pero esas horas normales pueden estar dadas en las horas normales pueden estar dadas en unidades de producción. Pueden decir que la actividad normal de la empresa son 60.000 unidades, 60.000 unidades y que las horas son de 1.5. Entonces tendría que multiplicar las 60.000 horas por 1.5, que son las horas estándar, para que me dé 90.000 horas normales. O sea, me puede dar la actividad normal en horas o me la puede dar en unidades. Entonces aquí, por ejemplo, estamos suponiendo aquí que la actividad normal de la empresa es de 35.000 horas. Entonces supongamos que la actividad normal de la empresa es de 35.000 horas. Entonces la variación en volumen sería 35.000, que es las horas normales, menos las horas estándar, que ya sabemos que las horas estándar son 37.500 horas, ¿verdad? Por la tasa fija estándar, pero la tasa fija estándar ya sabemos que es de 30 pesos. Entonces tomamos que la variación en volumen sería 2.500 por 30 y eso nos daría 75.000 y esta sería favorable. Favorable, repito, porque el estándar es mayor que lo real. Ahora viene el segundo, que es los SIC variable. También tiene dos componentes. Digamos que los SIC variables, yo siempre digo que es como si fuera, tiene que ver con la mano de obra directa, pero con la diferencia que acá debemos establecer es la tasa variable. Acá vamos a hablar de tasa variable real y vamos a hablar de tasa variable estándar. Los SIC variables también tienen dos variaciones. Una que es la variación en el gasto, que es como si lo que llamamos en la mano de obra la variación en tasa. Acá la vamos a llamar variación en el gasto. ¿Y cuál es la variación en el gasto? Tiene que ser, es igual a la tasa variable real menos la tasa variable estándar por las horas reales. Entonces aquí, para aplicar esto, nosotros estamos suponiendo aquí, vamos a ver si acá le coloqué, supongamos que la tasa real es de 85. Hablamos de la tasa real variable, ¿no? La tasa, vamos a colocarle la tasa variable real para que no se vayan a confundir. La tasa variable real es de 85 por hora. Y la estándar es de 98. Y ya sabemos que las horas reales son 36.000 porque son las mismas 36.000 horas y no pueden haber otras porque se aplican en base a la mano de obra directa. Entonces aquí restamos los 85 menos 98 y esto nos está dando 13. Por las 36.000 nos da
468.000, que es favorable porque la estándar es mayor que lo variable. O sea, aquí nos ha dado más favorable, pero en una no puede dar todo de favorable, ¿no? Entonces, la otra, por eso les decía que tenía que ver con parecido a la mano de obra directa, porque la otra variación en eficiencia es las horas reales menos las horas estándar. Entonces, aquí, ¿qué es? Que es la tasa variable estándar, es la única diferencia. Entonces, tomamos que las horas reales menos las horas estándar por la tasa variable estándar. Si ya conocemos las horas reales, que son estas 36.000, y conocemos las estándar, que son 37.500, y la tasa variable es de 98, aquí está, la tasa variable estándar es de 98, aquí nos da que la diferencia es de 245 favorable. Entonces digamos que eso son las variaciones de los tres elementos del costo. Por ahora vamos a explicarlo eso. Después, si nos da tiempo, podemos explicar las variaciones de los SIT con base a 1, 2 y 3 variaciones. Pero hasta ahora tenemos el componente de los SIT que son fijos y variables y que hay 2 para cada uno de ellos. Entonces, preguntas hasta ahí, jóvenes. Ya alguien se fue, Ramiro. Bueno. Hoy la asistencia sí ha estado pobre, ¿no? Hoy vinieron pocos. Y eso es lo importante, venir a la primera clase, porque ya después vienen y se pierden. Que ya todos como que ya pasaron la asignatura. Bueno, claro, no quiere decir que los que están aquí todavía no han ganado, ¿no? Sí. No sé. Bueno. Entonces, jóvenes, hasta ahí. Las preguntas, ninguna. No, profesor. Bueno. No, profe. Ok, entonces aquí hay un contexto. Si ustedes realmente entendieron esto que yo acabo de explicar, por lo menos les voy a dar 10 minutos para que ustedes me expliquen la variación de materiales, solo de materiales directos. ¿Qué dice el contexto? El contexto dice que Cesora S.A. para la producción de 37.000 unidades del mes de su producto caseta incurre en los siguientes costos. Compraron 100.000 libras de materiales a 510 cada libra. En el inventario inicial habían 12.000 libras de materias primas con un costo de 4.80 cada uno. Aquí utilizamos lo que ya ustedes saben, el método PEX, que ya lo conocen bien. Producción solicitó 97.000 libras de materiales directos. Se usaron 62.000 horas de mano de obra directa con un costo total de 23.180.000. Los costos indirectos de fabricación variables reales fueron de 7.874.000 y los fijos de 4.030.000. La actividad normal de la compañía es de 45.000 unidades. De 45.000 unidades. Entonces aquí ustedes en 10 minutos, yo a las 50 pregunto a ver si ustedes aplicaron la fórmula. Les voy a colocar aquí, para si acaso no lograron copiarlo, lo de los materiales. Ahí están estas son las variaciones de materiales. Ahí está la variación de los materiales con los ejemplos para que ustedes le tomen la foto. Ahí está, variación de materiales. Y aquí está el contexto. Vamos a ver qué tanto ustedes de verdad me entendieron. ¿Sí me escucharon lo que quieren, lo que van a hacer? Los que están aquí, los 6 que están, solamente vino Juan. Profe, sí. Ok, vino Juan, vino Carlos, Juan David Pérez, Sebastián, Valentina y Yacamán. Los demás brillan por su ausencia. Profe, este Juan Sánchez, él entró a la clase, sino que se le dañó el computador ahora, creo. Para que sepa.
Sí, él fue el primero que entró.
Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo el intento? Hola, se fueron. Yo estoy aquí, pero yo no sé si eso es así, profe, yo no sé. Lo importante es que yo hablo del intento. Ok. Vamos a ver. O sea, yo no hice nada en Excel, había que hacerlo con Excel. No, yo lo voy a explicar en Excel, pero lo que tú me vas a decir lo voy a copiar aquí en Excel. Okay. Dime. Pues yo no sabía qué coger. Yo cogí los 100. Déjame, yo Yo, le tomo una foto aquí porque no lo tengo. Ajá, tú no sabías qué coger, cuéntame. entonces yo cogí los 100. Como me dicen que se compraron las 100.000 libras de materiales a 500, yo dije, ah, bueno, ese es el real. Dije, Pero, pues, ¿cuál ese es el variación real. vas a aplicar? La de cantidad, la de cantidad. variación de precio primero. Ajá, Variación de precio. la variación de precio primero. Ajá. Ajá. Entonces, como ahí me dieron el precio ese real, yo dije, bueno, eso es eso, yo no sé. Entonces, el 510. Ya lo coloqué ahí enseguida. Ajá, Menos, uh-huh. Menos que el 500. ¿Dónde me dice la...? Espere. Hice un clic aquí que no sé qué hice. No sé qué hice. Ay. Uh-huh. El estándar que me dan era 580, entonces yo resté eso, 510 menos 580, eso me dio a mí menos 70. Sin el menos, acuérdate que nada más se hace la resta. A ver, exacto. O sea, yo dije como, bueno, eso lo multiplico ahora por las 100.000, yo no sabía si era por las 100.000 o por los 37.000 unidades. Uh-huh. ¿Y qué hiciste con el inventario inicial? Ah, nada. Nada, no sabía qué hacer. Bueno, pero de todos modos por ahí ibas. Déjame aquí. Entonces eso me dio, o sea, desfavorable porque la estándar era menor que la real, o sea, se gastó más de lo que se... ¿Te dio desfavorable? Me dio ¿Desfavorable o te dio favorable? ¿Cómo te dio? En cantidad. En cantidad, digo yo que desfavorable porque 510 menos 580 Ajá. es... Pero acuérdate que esto tiene que ver es con el estándar. Si el estándar si el estándar es mayor, es favorable. Si el estándar es menor, es desfavorable. Ah, sí. No, el estándar, espera. El estándar son los 580, es mayor. Perdón. Es 580 menos 510. Ajá. Y no sé por qué, yo lo multipliqué por 100, eso me dio 7 millones. Bueno, entonces, aquí, déjame, y ya les voy a presentarla. Número 3. Déjame aquí para yo poderla imprimir. Bueno, ahí estás más o menos entendí. Yo sé que estoy equivocada, yo participo porque quiero que me quede eso claro y ya. No estás mal enfocada, no estás tan mal enfocada. No estás tan mal enfocada, pero vamos a trabajar aquí porque yo me volví un hecho imprimiendo esto. Vamos aquí entonces a compartir y vamos a explicarlo. Entonces aquí tenemos, y aquí tomé la foto, vamos a ver aquí. Ok. Ay, es que esas me escriben y no me dejan tomar foto. Y ahora sí. Bueno, entonces miren que nosotros tenemos aquí, lo primero que debemos tomar, vamos aquí en Excel,
Vamos a tomar aquí el Excel. Lo primero que debemos hacer es la tarjeta estándar, que esa ya se la voy a explicar. La tarjeta estándar colocamos, bueno, el nombre de la compañía, que es Sesora S.A. Colocamos lo que vamos a hacer, que es tarjeta estándar para el producto. Aquí vamos a colocar para el producto caseta. Para el producto caseta. Y luego vamos a colocar aquí la cantidad. Aquí vamos a colocar costo unitario. Aquí vamos a colocar costo total. Ok, y luego organizamos aquí para presentar bien la tarjeta. Entonces colocamos aquí materiales directos. Colocamos mano de obra directa. Colocamos costos indirectos de fabricación. Y colocamos, porque son variables y son fijos. Entonces cada uno va a tener una tasa diferente. Entonces luego aquí, esto es digamos la hoja estándar. Entonces aquí colocamos la hoja estándar. Y el periodo también, como ahí nos dicen también del periodo, entonces podemos agregarlo porque no creo que me habla del periodo. Vamos a ver. Aquí me habla del mes de julio, entonces vamos a colocarle aquí en la tarjeta el mes de julio. Vamos a agregarle. Julio. Ok. Entonces, miren, así que todo lo que se presenta contablemente debe tener un... Y luego aquí. Entonces, esto es la tarjeta estándar. Ahora, ¿qué va aquí con la información que ya nos suministran? ¿Qué información nos está suministrando? Ahí nos dice qué cantidad va a ser en cuanto a materiales. ¿Qué nos dice la información? La información nos dice aquí que en cuanto a materiales directos son 2.8 libras. Entonces colocamos aquí 2.8 libras. Y que cada libra, el estándar es de 580 pesos. Ahí colocamos 80 pesos. De la mano de obra directa, aquí dice que de la mano de obra directa es 1.8 horas. Esto es por cada unidad, o sea, por cada unidad. Y que la hora es de 360 cada hora. Y en cuanto a los costos indirectos, como ya les expliqué, que se aplican en base a las horas de mano de obra directa. Entonces, pero en este caso, los variables tienen aquí, dice que los variables son 114, ¿verdad? Y los fijos también en base a 1.8 horas, pero son a 54 por cada hora. Esto es la hoja estándar. Ahora, para producir cada unidad, entonces aquí tenemos, esto es lo que se necesita para cada unidad en cada uno de los elementos. Y esto es lo que tiene que ver con los costos unitarios. Aquí están con los costos unitarios. Ahí están los costos unitarios. Entonces vamos a colocarle aquí 54 pesos. Y ahí. Ahora, luego, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicamos
esta parte, esto, para saber el costo total de cada producto, y aquí lo multiplicamos por 2.8 y luego este 360 lo multiplicamos por 1.8 esto lo multiplicamos por 1.8. Luego esto también lo vamos a multiplicar, los 114 por 1.8 y los 54 por 1.8. Al final, el costo del producto aquí es de 97, ahí está. Este es el costo del producto. Y aquí sumamos esta parte, materiales, mano de obra, variables y fijos. Ahí nos da 2.574. Este viene siendo el total del costo estándar unitario. Ahí está. Entonces aquí tenemos, ya con esta tarjeta estándar, ya nosotros podemos trabajar y podemos, esto es lo primero que debemos hacer. Lo primero es la tarjeta estándar, esta que les iba a explicar. ¿A esto qué quiere decir? Que la unidad es de 2.574,40. Ese es el valor por cada unidad que se va a producir. Ahora, ¿qué vamos a establecer nosotros? Las variaciones. Entonces, primero, variaciones de materiales. Entonces, las variaciones de materiales, aquí, en estas variaciones, aquí tenemos que en las variaciones de materiales, lo primero que debemos hacer es la variación de cantidad. Ahora, en la variación de cantidad, ya nosotros sabemos que tenemos la cantidad aquí, tenemos que la variación de cantidad, ¿sí? Es igual a la cantidad real menos la cantidad estándar multiplicado por el precio estándar. Esta es la variación en cantidad. Entonces, lo primero que vamos a analizar es, si nosotros vemos aquí en el ejercicio, aquí nos dice, se utilizaron en producción 97,000 libras del material directo. Eso que se utilizaron en producción, esa es una cantidad real. Entonces, ¿cuál es la cantidad real? Ya sabemos que la cantidad real aquí es, lo colocamos aquí, que la cantidad real es igual. Entonces ya sabemos cuál es la cantidad real. Nos vamos aquí y la cantidad real son 97,000 libras. Esa es la cantidad real, 97,000 libras. Porque aquí nos dice, aquí en el ejercicio, aquí nos dice que son 97,000 libras del material directo. Ahora, ¿cuál es la cantidad estándar? Esa es la que nosotros debemos establecer. ¿Cuál es la cantidad estándar? Entonces aquí la cantidad estándar es igual, entonces vamos a tomarlos aquí. Aquí dice que la cantidad estándar es igual. ¿A qué es la cantidad estándar igual? Entonces tenemos que por cada unidad se van a utilizar 2.8 libras. Entonces nos vamos aquí en el enunciado y nos dice que cuántas unidades se van a producir. Dice que la producción es de 37,000 unidades.
si la producción es de 37.000 unidades, ¿cuánto es la cantidad estándar? Si por cada unidad son 2.8 libras, ¿sí? 37.000 unidades y por cada unidad son 2.8 libras, entonces nos vamos aquí y tomamos que son 37.000 unidades multiplicado por esto que tenemos aquí de la hoja estándar, que son 2.8 libras. Entonces, ¿cuánto es la cantidad estándar? Si aquí tenemos 37.000 unidades, entonces la cantidad estándar, volvemos acá, y aquí la cantidad estándar sería de, tomamos los 37.000, que son las unidades, y lo vamos a multiplicar por 2.8 libras. ¿Cuántas libras se necesitan? ¿Cuántas son, perdón, las libras de estándar? Son 130.600 libras. Esta es la cantidad estándar. Entonces ya tenemos la cantidad real y ya tenemos la cantidad estándar para nosotros. Y tenemos el precio estándar. ¿Cuál es el precio estándar? 580. Entonces la variación en cantidad, cuando nosotros vamos a despejar aquí, entonces decimos que esto es igual a la cantidad real, que son 97.000 libras, menos la cantidad estándar, que son 103.600. Aquí es importante la cantidad estándar, establecer la cantidad estándar. Vamos aquí a colocarle en negrilla, aquí como que vamos a colocarle un colorcito para que vean que esto hay que establecerlo. Entonces, esto lo multiplicamos por el precio estándar. Ahora, ¿cuál es el precio estándar? 580. Cuando nosotros aquí despejamos que la variación en cantidad es igual a la diferencia de 97.000 menos 103.600, esto nos va a dar 6.600 multiplicado por 580, y eso nos da igual a ¿qué? ¿Cuál sería la variación en cantidad? Sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos daría 6.600 por 580? Hagan la multiplicación allá. 382, no, 3.828.000 pesos. 3.828.000 pesos. Véase, mira, pero es que yo no entendí, o sea, ¿cómo sabe uno que es la, ay, perdón, BQ, es que no me acuerdo qué es eso. ¿Cómo sabe uno que qué? Espera. BQ es variación. En cantidad. En cantidad. Ah, ok, ya. Estamos con la variación en cantidad. Le dio 3.828.000. Bueno. Sí. Entonces miren que aquí, como yo les digo, 3.828.000. Aquí no tienen ustedes que mirar si es favorable, que si es negativo o es positivo. Aquí sencillamente ustedes van a mirar si el estándar es mayor que lo real, es favorable. Entonces, el estándar es mayor en este caso que lo real, es favorable. Si el estándar, cuando hablamos de estándar, en este caso la cantidad estándar es menor que lo real, entonces es desfavorable. Ya después más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, aquí es favorable. Favorable porque el estándar es mayor. Entonces, aquí tenemos ya la primera variación, y es la variación de materiales en cantidad. Ahora viene la variación en precio. La variación en precio ya les voy a explicar que la variación en precio, en la variación en precio debemos tener en cuenta que vamos a utilizar el método PEX. O sea, ¿cuál es el método PEX? El método PEX, que es primero la variación en precio, que es igual a precio real
menos el precio estándar establecido, ¿verdad? Por la cantidad real utilizada, porque vamos a tener es la utilizada. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar, yo les voy a colocar aquí, como les expliqué a los demás, que lo que es esto significa aquí, para que ustedes cuando vayan a repasarlo vean, esto es cantidad real. Y cuando ustedes vean esto, El estándar. exactamente, cuando ustedes vean esto, el estándar, que no se les vaya a olvidar. Ahí tenemos la cantidad real y la cantidad estándar. Bueno, ahora acá también tenemos el precio real y precio estándar. Ya sabemos que es por la cantidad real. Pero cuando es la variación en precio, recuerden que se envían a producción 97,000 libras. Pero cuando se envían a producción esas 97,000 libras, aquí deben tener en cuenta el método PEX. O sea, ¿cuáles son las primeras que se deben ir? Las primeras que se deben ir son estas que están en el inventario inicial. Aquí dice que en el inventario inicial habían 12,000 libras de materias primas a 480. O sea que de esas 97,000, las primeras que se van son las 12,000 que están en el inventario inicial. Y a esas 12,000 le debemos establecer la variación. Entonces colocamos aquí inventario inicial. Entonces, al inventario inicial, aquí, entonces aquí al inventario inicial vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicarle la misma fórmula que es variación en precio. Entonces tomamos variación en precio, que es igual. ¿Cuál es el precio real? El precio real de las que estaban en el inventario inicial, a cómo habían quedado en el almacén. Aquí dice que el precio real de las 12,000 son 480. Entonces vamos a colocar como precio real 480 menos el precio estándar, que es este que tenemos aquí, que no va a cambiar, que son 580. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad real, que es la que quedó en el inventario inicial, que son 12,000 libras. Entonces, lo primero tomamos del inventario inicial, las primeras que se enviaron a producción eran las que estaban en el inventario inicial, que eran 12,000 libras. Ahora, ¿cuál es la variación en precio de esas 12,000 libras? Entonces, colocamos aquí la diferencia, que serían 100 pesos, y multiplicamos por 12,000, y esto sería igual a que la variación en precio es igual a ¿cuánto? ¿Eso da cuánto? 1.200.000. No, o 120,000. Hola, 1.200.000. ¿Están ahí o no están? Yo sí, Sí, 1.200.000. Bueno, entonces da 1.200.000. Entonces aquí tomamos 1.200.000. ¿Y ese 1.200.000 sería favorable o desfavorable? Si el estándar es mayor que lo real. Favorable. Favorable. Pero como enviamos a producción 97,000, quiere decir que de las compras que se hicieron, nosotros debemos tomar ¿cuántas? Si enviamos 97 y habían 12,000 en el inventario inicial, ¿cuántas faltan para completar las 97? ¿Cuánto debemos tomar de las compras? 80 y algo, 85 creo. 85. Utilizamos lo mismo, variación en precio, igual el precio real, pero vamos a tomar ahora es el valor de la compra. Aquí está
se compraron 100.000 libras a 510, pero es que de estas 100.000 libras solo vamos a tomar 85.000, porque en producción solicitó 97 o se enviaron 97.000, pero las primeras que enviamos fueron las 12.000 del inventario inicial. Entonces, lo que indica que hay 85.000 de las compradas a 510. Entonces, establecemos aquí la variación de 510 menos el costo estándar, que siguen siendo los mismos, 580. Pues aquí, 580 por la cantidad real, que es para completar las 97, que son 85.000 libras. Cuando vamos a despejar, la variación en precio es igual. Entonces tomamos aquí, que es 510 menos, serían 70, multiplicado por 85.000, y la variación en precio sería de ¿cuánto? ¿Cuánto daría ahí? Variación en 85.000 por 70. 5.950.000. 5.950.000. Ok. Entonces aquí serían 5.950.000. Y eso sería favorable, ¿verdad? Favorable porque el estándar sigue siendo mayor que el real. Entonces ya tenemos aquí la variación de los materiales, que son los dos componentes de cantidad y de precio. La variación en cantidad y la variación en precio. Teniendo en cuenta que cuando vamos a hacer establecer la variación en precio, debemos tener siempre presente si hay inventario inicial. Si no hay inventario inicial, pues no hay necesidad de hacer eso. Ahora, cuando ya nosotros tenemos esa parte, entonces aquí yo les voy a colocar el registro contable. Vamos aquí, registros contables, pero solamente vamos a hacer el registro precisamente de esas 97.000 libras que se van a producción, o sea, de los materiales que se envían a producción. Entonces colocamos aquí registros contables. Vamos para que ustedes vean. Sabemos que ustedes no tienen que ver nada con la contabilidad, pero es bueno que sepan cuando se envía a producción qué se hace. Entonces, en ese registro contable, aquí vamos a colocar utilizadas en producción. Entonces, de las que están utilizadas en producción, vamos a colocar aquí. Ya alguien se fue. Están quedando poquitos, por lo que vamos a quedar tú y yo, Valentina. Bueno. Utilizadas en producción. Y este tema no es tan bueno. Ahora, ¿cómo es el registro de las utilizadas en producción? Nosotros tenemos que son 97.000. Tenemos 97.000 libras, ¿verdad? Entonces tenemos esas 97.000 libras que nosotros aquí están 97.000 libras, que son las utilizadas en producción. Las debemos multiplicar, ¿sí?, por el costo estándar. ¿Y cuál es el costo estándar? 580. Entonces, ¿cuál es del costo de esas que se enviaron a producción? Entonces, multiplicamos por 580 y aquí nos da el costo de esas materias primas enviadas a producción, que son 56.200.000. Como ya tenemos ese costo de la materia prima enviada a producción, entonces aquí nosotros vamos a colocar costo de producción . Costo de producción, entonces vamos a colocar aquí 56 millones, colocamos este valor aquí y colocamos aquí el débito. Ahí está. Y luego
Cuando ya tenemos el costo de producción, vamos a registrar la variación. Esto aquí es importante. Aquí la variación, como es favorable, ambas son favorables, debemos colocar variación favorable. Como la variación es favorable, la variación favorable siempre va en el crédito. La variación favorable siempre va en el crédito. Entonces aquí tenemos la variación. Y si nosotros sumamos esta variación, 1.200.000 más 5.950.000, esto nos va a dar 7.150.000. Entonces colocamos aquí 7.150.000 porque es favorable, porque la variación es favorable. Si la variación esta es desfavorable y esta es favorable, se restan, ¿sí? Si una es favorable y se coloca la que sea mayor. Si es desfavorable va en el débito y si es favorable va en el crédito. Todo esto con el inventario de materias primas. Porque recuerden que cuando nosotros compramos, lo registramos como inventario de materias primas. Y cuando le damos la salida, lógico, con la misma cuenta de inventarios. Ahora, ¿cuál es el costo del inventario de materias primas? Entonces, miren lo que debemos hacer aquí. Esto es lo que este es el registro. Vamos a colocarlo así. Ahora, en el otro, para establecer cuál es el costo de la salida, entonces tenemos que en el inventario inicial. El inventario inicial estaban 12.000 libras y esas 12.000 libras tenían un costo de 480. ¿Sí? Y de las compras, vamos a colocar aquí, compras. De las compras tomamos 85.000 libras y cada libra era de 510. Pues ese fue el valor real de la compra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Lo que tenemos que tomar es multiplicar estos valores que están aquí por la cantidad para saber cuál era el costo. Entonces, solo hacemos esto y solo hacemos esto. Y aquí tenemos ya el costo de la materia prima. Entonces, de la salida, ¿cuál era el costo de esa real de esa materia prima enviada a producción? Entonces aquí dice que son 49 millones porque le vamos a dar salida 110.000. Y lógico que estos 49 millones sumados con los 7.150.000 nos tiene que dar igual. Ahí está, a 56.260.000. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí están los valores que nos deben dar, ¿verdad? Ahí está. 56.260. Eso es. Ahora, les decía por qué es favorable. Es favorable porque esta variación favorable, esto es transitorio. Esto hace parte del estado de resultado integral y este inventario también hace parte del estado de resultado integral. Pero esta variación que tenemos aquí como favorable, esa variación es transitoria. Entonces, como es transitoria, hay que cancelarla. Entonces, ¿cómo la cancelamos? Si es débito, va en el crédito. Y si es crédito, va en el débito. Entonces, aquí colocamos variación favorable. Colocamos 7.150.000 y ya está cancelada contra el costo de venta. El costo de venta es el que tiene que ver en el estado de resultados. Si el costo de venta siempre es de saldo débito y si nosotros lo colocamos en el crédito va a disminuir el costo de venta. Si disminuye el costo de venta nos aumenta el margen de contribución. ¿Cuál es el margen de contribución? Cuando tomamos
los ingresos por venta y le restamos el costo de venta. Eso es el margen de contribución. Entonces, por eso es que es favorable. Ahora, ¿cuándo es desfavorable? Porque el costo de venta va en el débito y si va en el débito va a aumentar el costo de venta y lógico que si yo digo ingresos operacionales menos el costo de venta me va a disminuir la utilidad. Cuando aumenta el costo de venta, me disminuye la utilidad. Cuando disminuye el costo de venta, me aumenta la utilidad y por eso es que es favorable o desfavorable. Ahora sí, preguntas, jóvenes. Los que están aquí presentes, creo que nada más está Valentina o ya te fuiste. Carlos quiere preguntar algo. Ok, yo también estoy. Ajá, cuéntame, Carlos. No, es fregando, es para ver si está... Ah. No, ya, es para ver si está despierta. Es que yo pienso que todos quieren hablar, pero igual es como... Yo estoy full animada porque estuve durmiendo todo el día, por eso hablo. Pero no todas las clases hablo. Pero... Profe Yacamán que quiere hablar, pero que no se le escucha, entonces, que para que sepa. Miren el chat, ahí lo está escribiendo. Ajá. Dice, profe, no estoy acá, pero no me sirve el micrófono. O sea, bueno, pero está escuchando, por lo menos. Por lo menos está aquí en la... Él está aquí. El que se fue Ramiro y Charry. Profe, pero Ramiro dijo que es porque se le descargó el celular. Sí, Ramiro sí, él me dio la explicación antes. Pero yo no sé los demás porque son 14. Aquí está en el chat Juan David. Ah, dice que Carlos Díaz, que no es... Carlos Díaz tiene acá decir que no se le escucha. Es mentira, Carlos pregunta y ya está. Bueno, ok, ahora viene entonces la variación en mano de obra directa. De todo, a mí me entienden, es cuando ya les coloco un trabajo y ahí es que yo sé si me entendieron o no me entendieron. Bueno, aquí vamos con la variación de la mano de obra directa. Ya explicamos pues vamos, variación. Miren que la clave aquí está en establecer la cantidad estándar, ¿sí? Y tener en cuenta el inventario inicial. Entonces, variación mano de obra directa. En la variación de mano de obra directa, pues yo les comenté que eran también dos componentes, que era la variación en tasa y la variación en eficiencia. Entonces, aquí tenemos que la primera es la variación en tasa. Y la variación en tasa, aquí, tenemos que es la tasa real menos la tasa estándar por las horas reales. Entonces, vamos a llamar aquí la variación en tasa, que es igual a la tasa real menos la tasa estándar por las horas reales. Cuando nosotros vamos acá, ya tenemos que, ¿cuál es la tasa real? Vamos aquí al enunciado y el enunciado nos dice que se usaron 62,000 horas de mano de obra directa con un costo de 23,180,000. O sea, nosotros tenemos el número de horas utilizadas y tenemos el costo de esas horas, pero no tenemos la tasa. O sea, ¿cuál es la tasa real? ¿Cuál es el costo real? ¿Cuál es el precio real de cada hora? Entonces debemos establecerlo. Entonces tomamos aquí, colocamos aquí, nos vamos acá. Tasa real es igual, entonces tomamos aquí el valor que nos dan aquí, el costo total, o sea, lo que se pagó por las 62,000 horas, que son 23,180,000, pues 23,180,000, y lo vamos a dividir entre el número de horas realmente utilizadas, que son 62,000. Cuando ya nosotros tomamos aquí 23 y aquí 62,000,
Entonces, aquí nos da el valor de la hora real, que es 374 pesos. Entonces aquí miramos si hay centavos o no, y si hay centavos, entonces colocamos 2 centavos. El valor real de la hora es de 373,87. Siempre vamos a tomar 2 centavos para no confundirnos. Cuando estamos aquí, que ya vamos a reemplazar, entonces aquí ya podemos colocar que la tasa real es igual a 373,87. Entonces aquí vamos a colocarle, porque esto fue lo que establecimos. Vamos a colocarle lo que se establece. Reemplazamos, cuando vamos a reemplazar aquí, variación en tasa. Entonces tenemos que es igual a la tasa real, que es 373,87 menos la tasa estándar. La tasa estándar es la que está aquí en la hoja estándar y dice que la tasa estándar es de 360 la hora, en la hora estándar. Entonces aquí colocamos 360. Y esto multiplicado por las horas reales. ¿Cuántas son las horas reales? Estas 62,000 horas que tenemos aquí. Entonces, lo multiplicamos por las horas reales, que son 62,000 horas reales. Cuando vamos a despejar, la variación en tasa es igual. Entonces, aquí vamos a tomar que serían 13,87 multiplicado por 62,000, y eso daría ¿cuánto, joven? 859.940. ¿Sería igual a cuánto? 859.940. 940. Sí. Okay. ¿Y esta sería favorable o desfavorable? Esa sí es desfavorable porque el estándar es menor. Es menor, correcto. Entonces aquí sería desfavorable. Ahí sería desfavorable. Y la otra variación sería la variación en eficiencia. Ahora, la variación en eficiencia entonces, la variación en eficiencia sería igual a horas reales menos horas estándar por la tasa estándar. Ahora, las horas reales las conocemos. Ya sabemos que las horas reales son 62,000, pero no conocemos las horas estándar. Entonces, ¿cuáles serían las horas estándar? Entonces, nos vamos aquí. Horas estándar sería igual. Entonces nos vamos aquí y las horas estándar serían igual a el número de unidades. ¿Cuál es el número de unidades que se van a, aquí está, el número de unidades que se van a producir son 37,000 unidades. Entonces tomamos aquí 37,000 unidades y esas 37,000 unidades lo vamos a multiplicar por la tasa estándar. Aquí vamos a colocar unidades. Perdón. Vamos a colocar aquí unidades. Y lo vamos a multiplicar por la tasa estándar, pero la tasa estándar es de 360. Entonces, tenemos la tasa estándar, aquí tenemos la tasa estándar y, las horas, porque estamos estableciendo las horas. Son 37,000 y aquí dice que la hora estándar es de 1.8 horas. Entonces son 37,000 unidades multiplicadas por 1.8 horas, porque vamos a establecer son las horas estándar. Entonces aquí
colocamos que las horas estándar son igual a 37,000. A colocarlo aquí. 37,000 por 1.8. Y nos da 66,600 horas. Entonces aquí tenemos las horas estándar, 66,600 horas. Vamos acá y reemplazamos que la variación en eficiencia es igual a las horas reales, que son 62,000, menos las horas estándar, que son 66,600, multiplicado por la tasa estándar, que es de 360. Entonces aquí reemplazamos igual. Aquí sería 4,400 multiplicado por 360. ¿Y eso daría cuánto, jóvenes? ¿Cuánto sería la variación? Se fueron. Bueno, El otro que hable. ¿cuánto es? Yo lo tengo. Es 1.584, profesor. ¿Cuánto? 1.584.000. 1,584,000. ¿Y sería favorable o desfavorable? favorable porque le está dando. Favorable. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo les parece? Bien. ¿Ah? ¿Fácil o no? Ahí, más o menos. Más o menos. Bueno. Un poquito más enredado que me ha pasado. No, hombre, es más fácil. Esto es más fácil porque esto van a explicar la fórmula. Aquí yo aquí les coloqué esto de la contabilización como para que ustedes lo tuvieran presente, pero no les voy es reemplazar, es saber qué es lo que voy a tomar, por ejemplo, en este caso. Y voy a explicarles la variación de los costos indirectos, pero lo voy a explicar los fijos para que no se me vayan a saturar. Variación, costos indirectos de fabricación. Lo que pasa es que cuando uno está aprendiendo algo nuevo siempre le causa como que... Pero ya después se vuelve... Así le pasó con costos por proceso. Así pasa con el costo. Siempre llama la atención. Al comienzo parece todo difícil y después se convierte en fácil. Bueno, aquí en la variación de los costos indirectos de fabricación, como les explicaba, hay dos componentes. Tenemos que es el costo fijo, y el costo fijo tiene dos, que son la variación de presupuesto y tiene la variación de volumen. Entonces, aquí la primera que vamos a tomar es la variación de presupuesto. Entonces, en la variación de presupuesto, nosotros vamos a tomar así, variación de presupuesto, que la vamos a llamar BP, variación de presupuesto, que va a ser igual a los SIC, pero aquí nada más tiene que ver con los fijos. SIC fijos reales menos SIC fijos presupuestados. Entonces, dentro de los SIC fijos reales, nos vamos aquí a la información y aquí nos dicen, los costos indirectos de fabricación variables reales son de 7,874,000.
y los fijos son de 4.030.000. O sea, quiere decir que estos son los reales. Los reales son fijos 4.030.000 y lo vamos a tomar aquí. Entonces, variación en precio va a ser igual a 4.030.000, que son los reales, menos los sí presupuestados. Pero les explicaba que los sí presupuestados era tomar las horas estándar por la tasa, era por la tasa fija estándar. Entonces, esas son, digamos, los sí presupuestados. Ahora, ¿cuáles son las horas estándar? Ya las establecimos. Aquí dice que las horas estándar son 66.600 horas. Esas son las horas estándar. Ahora, ¿cuál es la tasa fija estándar? Nos vamos a la tarjeta estándar y dice que la tasa fija estándar es de 54 por hora. 54 por hora. Entonces aquí multiplicamos, son 66.000 horas estándar por 54. 54 pesos. Entonces aquí tomamos esos 54 pesos y tomamos los 66.000 y eso nos va a dar los sí presupuestados. Entonces aquí tomamos 66.000 por 54 y eso da 3.596.400. Digamos que estos son los sí presupuestados. Entonces colocamos aquí sí presupuestado. Los fijos, ¿no? Ahí está. Colocamos aquí en amarillo para que ustedes vean que esto hay que, en este caso, hay que establecerlo. Entonces aquí colocamos 4.030.000 menos 3.596.400 multiplicado. No, ya, o sea, hacemos la resta nomás, no hay que multiplicar nada. Entonces aquí nos da que la variación de presupuesto es igual a, ¿cuánto da la diferencia esa? La resta. Jóvenes, ¿cuánto da la resta? Hola, se fueron. Ya le digo, profesor. Sí, por favor. Hay que restar, sí, claro, Yacamán. 433.600. 433.600. 433.600. Bueno, y esto sería desfavorable. Y la otra variación, que es la que les explico, que les dije que es la variación de volumen. Vamos a colocar aquí variación de volumen. O sea, aquí en la variación de volumen, nosotros, la fórmula es, vamos a colocar aquí, ahí sí, variación de volumen es igual a las horas normales permitidas menos las horas estándar por la tasa fija estándar. Eso digamos que es la fórmula. Las horas normales no las conocemos. Entonces aquí, ¿cuáles son las horas normales? Entonces las horas normales, como no las da, si nos vamos al enunciado, aquí nos dice que la actividad normal, aquí, al final dice, la actividad normal de la empresa o de la compañía es de 45.000 unidades. Pero como nos están pidiendo las horas normales y nosotros tenemos aquí que por cada unidad son 1,8 horas,
Entonces, cuando vamos a establecer las horas normales, en este caso, tomamos las 45,000 unidades, que es la actividad normal, y luego lo vamos a multiplicar estas 45,000 por el número de horas. Entonces, ¿cuáles son las horas? 1,8 horas. Entonces, cuando ya tenemos esta parte aquí, nos da que las horas normales 81. es igual, aquí tenemos las horas normales, entonces tomamos las 45,000, aquí tomamos 45,000 y lo multiplicamos por 1,8 y eso nos da 81,000 horas. Las horas normales son 81,000. Aquí, Profesora, ¿sí? y acá me pregunta que de dónde salieron los 45,000. Aquí en el enunciado, aquí. Dice, la actividad normal de la empresa por mes es de 45,000 unidades. Pero como nos piden las horas normales, si la actividad normal es de 45,000 unidades y cada unidad, de acuerdo al estándar, es 1,8, entonces multiplicamos 45 por 1,8, que es lo que estábamos haciendo acá, y nos da 81,000. Estas serían las horas normales. Vamos a colocarla aquí. Si nosotros reemplazamos aquí la variación de volumen, sería igual a las horas normales, que son 81,000, y le vamos a restar las horas estándar, que son 66,600, y lo vamos a multiplicar por la tasa fija estándar, que es de 54 pesos. Entonces aquí, luego tomamos 81 menos 66, ¿cuánto da? Calculadora. Vamos a hacerlo aquí. 14,400. 14,400. Bueno, pues esos 14,400 lo vamos a multiplicar por 54 y la variación de volumen es igual a ¿cuánto? 777,600. ¿Cuánto? 777,000. 775. 777. Cerrado. Sí. Ok. No, Entonces, 77. Mi micrófono está mal. Aló. ahora dime, casi no te escucho. Ahora sí. 777,600. Gracias, Carlos. De nada. 177,600. Ok. Y entonces esto sería favorable o desfavorable. Desfavorable, ¿verdad? Porque la actividad normal son 81,000 horas y solo en el estándar se utilizaron 66,600. Entonces aquí es desfavorable. Entonces, hasta ahí, jóvenes. La próxima clase, el día martes, explicamos los seed variables y entonces ahí sí ya ustedes pueden empezar a... ¿Qué pregunta aquí? No sé. Que no dio eso, Valentina. Que 81 menos... No, sí, sino que a Yacaman no le dio 777,600, le dio 800, entonces estamos sacando de cuál. Ok, bueno, entonces miren que para la próxima clase queda pendiente la variación de los SID. Digamos que los SID tiene que ver, como les explicaba, ya eso es sencillo, ya el día martes ustedes prácticamente van a ir a hacer algo sencillo, les voy a colocar de pronto como es una hora, les explico la de los variables y ustedes me hacen enseguida uno de materiales, que es lo que pueden alcanzar a hacer. Entonces vamos a tomarle la lista, la asistencia a los 5 que están aquí presentes, porque realmente fueron los que colaboraron. Entonces está Carlos Díaz. Díaz, Carlos, ¿estás ahí o te fuiste?
Carlos. Presente, profesor. Díaz Carlos. Me dijo presente. También Juan David Pérez. Juan David. Se fue. Presente, profesora. Ahí. Presente, presente. Bueno. ¿No se escucha? Sí, sí, claro, ya te escuché. Sebastián. Presente, profe. Sebastián Martínez. Valentina. Ok. Dime. Y Yacamán. Ajá, fueron los 5. Y Juan Sánchez, salió, y Ramiro. Por lo menos ingresaron. Por los otros no ni siquiera hicieron el intento. Vamos a ponerle la asistencia a Ramiro y a Sánchez Juan. Los demás brillaron por su ausencia. Bueno, jóvenes, sí, ¿quién preguntaba? Por aquí en el chat. Bueno, Yacamán se la dedicó a Valentina. ¿Ya viste, Valentina? Bueno, Y la pues idea es que participemos todos, no me dejen solo. claro, así es. Así es. Sí, bueno, pues entonces nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana y una feliz noche. Y por favor, cuídense, jóvenes, nos tenemos que cuidar. Ya nos empezamos a preocupar con ese aumento nuevamente de los contagiados. ¿Oyeron? Imagino que ustedes se cuidan, ¿verdad? Yo no Sí, salgo. profe, así es. Profesora. Ok. Yo tampoco, profe. Siempre en la Bueno, casa. pues así está bien, porque ustedes se cuidan ustedes, cuidan a sus seres queridos también. Bueno, nos vemos el día martes, jóvenes. Que estén bien. Felices sueños. Igualmente, profesora, nos vemos el martes. Chao.